Eh, bueno, ampliemos entonces el ámbito de operación y de comprensión de las decisiones que toma una firma que detenta una posición de poder de mercado, de dominio en el mercado, en este caso de dominio máximo, que sería la situación de monopolio, a no solo una línea de producto homogéneo, sino y muy, digamos, muy aproximándonos a lo que es el modo de operación típicamente de firmas, incluso de firmas relativamente concentradas y de producción simple, de producción de materias primas básicas, de commodities. Normalmente no hay una sola línea de producción, sino que son varias o múltiples líneas de producción de bienes que pueden tener o guardar entre sí demandas o confrontar demandas que son de naturaleza, disculpen, que son de naturaleza independiente, por tanto, digamos, no tienen mayor vinculación entre sí los consumidores que, bueno, demandar bienes que eventualmente podrían formar parte de una cesta agregada de consumo y, por tanto, competirían en cierta medida, aunque débil seguramente, con un presupuesto determinado, pero que per se no guardan relaciones directas de consumo conjunto, es decir, no son complementarios brutos, ni tampoco son sustitutos cercanos, sustitutos directos cercanos. Entonces, aquí lo que vamos a considerar es los tres casos simples de bienes de un productor que produce un par de bienes para simplificar, y que estos bienes entre sí o bien son independientes desde el punto de vista del consumidor, o bien son sustitutos o bien complementarios, y cómo en cada uno de los casos quedan o no modificadas las condiciones de maximización según que se consideren las interdependencias estratégicas que hay, o los vínculos, las liaisons que hay entre, entre demandas de ambos bienes o la ausencia de estas. Bien, entonces, a ver, imaginémonos bienes no tan complejos como una empresa multiproducto que genera una cesta tipo Grupo Polar, que genera una cesta solo en el caso de alimentos por sobre los 700 tipos de productos diferenciados, algunos de ellos estrechamente vinculados entre sí, otros que compiten entre sí, otros no tanto, y solo en la división alimentos, sino un caso mucho más simple de un productor, de una firma que genera dos bienes. Y estos dos bienes tenemos que considerarlos como vinculados entre sí desde el lado de la demanda, pero también pueden estar vinculados desde el lado de la función de producción y ser bienes, uno que deriva del proceso de producción del bien principal, de la actividad principal, como un sucedáneo, como un bien complementario, o bienes que tienen estructura de costos diferentes, o bienes que tienen una única estructura de costos. Y según cada uno de los casos, ciertamente la combinación de diferencias o semejanzas entre consumidores y las demandas que se dirigen hacia esos bienes y de producción, de costo de producción, puede ser, digamos, puede ser un caso donde varíen las soluciones de equilibrio. Déjenme admitir, a ver. Disculpen. Okay. Bueno, entonces, básicamente, afirmando que efectivamente la vinculación puede ser desde el lado del consumo o desde el lado de la demanda.
vamos a concentrarnos en la demanda y tenemos, pues, como adelantaba, tres posibilidades de enlaces entre los bienes. En primer lugar, es de aclarar que los bienes son distinguibles desde el lado o desde el punto de vista del consumidor, si no, no tendrían demandas separables entre sí y serían considerados, aunque el proceso técnico productivo, aunque en el diseño del producto los ingenieros de producción, la planta, considerada que son dos procesos diferentes, si los consumidores los consideran sustitutos perfectos, pues simplemente son indistinguibles y por tanto no confrontarían dos demandas también identificables o separables. ¿Sí? Entonces, esas funciones de demanda pueden o no hablarse, pueden o no comunicarse, y dependerá de cuál es el signo, si lo tiene, de las derivadas parciales cruzadas, el que lo identificamos y por tanto que la dirección de las interrelaciones sea distinta. En primer lugar, digamos el diferencial o la derivada parcial de Q sub I para la variedad de bien iésima versus variaciones en el precio de la variedad J-ésima o del producto de J-ésima distinguido de I, por tanto siendo o preservando la condición de que sean distintos bienes desde el lado de las preferencias o de las valoraciones de los consumidores, el bien I y el bien J, estas derivadas cruzadas o estas parciales, derivadas parciales cruzadas podrían ser positivas, por tanto, si aumenta el precio de J, efectivamente aumenta las cantidades demandadas de I y eso denotaría una vinculación de sustitución entre ambos bienes. Es decir, el hecho de que efectivamente se encarezca la mercancía J anima al consumidor de dicha mercancía a trasladar su consumo a I, de manera que lo vincula, repito, quitemos, digamos, los efectos renta, que puedan ser importantes y que en tanto que aumenta el precio de J, digamos, se empobrece de tal manera o pierde espacio presupuestario del consumidor tal que deja de consumir ese bien o consume mucho menos de ese bien y pasa a consumir un poco más del resto de los bienes, aunque no estén vinculados directamente a la satisfacción de un determinado fin o necesidad, el bien y parecida a la del bien J. Entonces, asumimos que el nivel de sustitución al que nos estamos refiriendo es sustitución directa, es decir, son bienes que compiten por el favoritismo de un consumidor tratando de cubrir, si es la necesidad de transporte, bueno, entonces simplemente transporte público, privado, transporte público superficial o subterráneo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, esas derivadas cruzadas pueden ser positivas, son sustitutos brutos, podrían ser negativas y por tanto, digamos, el aumento en el precio de J origina un aumento en una disminución, disculpen, en las cantidades demandadas, porque tanto J como I se consumen conjuntamente, son bienes complementarios, y por tanto el encarecimiento de uno encarece el conjunto a consumir de ambos bienes. Y por supuesto, el caso trivial, el caso menos interesante, donde el valor sea nulo, es decir, donde no genere ningún impacto la variación en el precio de un bien sobre las cantidades consumidas del otro bien, se dirían bienes que son independientes y por tanto no hay externalidades y las decisiones del monopolista serían pues simplemente las mismas en el caso multiproducto que monoproducto y sería la maximización individual, la maximización separada de la producción de Y y de la producción la producción del bien I y de la producción del bien J. ¿De acuerdo? Eso es desde el lado de la demanda. Desde el lado de la producción y costos, y eso nos permite, digamos, introducir si no por primera vez, pues insistir en el concepto de economías de enfoque, podrían haber vinculaciones en los procesos de producción tal que se puedan utilizar, por ejemplo, una fracción o la totalidad de los insumos,
pero que una de las funciones de producción o de transformación de insumos en producto esté sujeta a rendimientos crecientes, la otra a rendimientos constantes a escala, o que aparezcan efectivamente las llamadas economías de alcance o economías de enfoque. En la literatura incluso ya no se traduce scope economies, que a diferencia de las economías de escala, recuerden, la economía de escala, básicamente, economía o deseconomía de escala, básicamente es una variación en los costos derivados del volumen de producción que decide producir una determinada firma. De manera tal que aparecen ahorro de costos o economías de escala en la medida en que los volúmenes de producción de esa firma y de ese bien se eleven. De suerte que, asociado a esto, la estructura de costos medios y marginales tienen en un tramo importante de la distancia total desde cero a cantidades muy grandes de output, van a tener pendiente negativa. Es decir, cuanto más produces, más barato te cuesta producir la última unidad y digamos, por extensión, el promedio de costos de los volúmenes producidos tiende a disminuir. La captura de ahorro de costos por economías de alcance o de enfoque es de una naturaleza distinta, es distinta. Y básicamente de lo que se trata es de preservar la condición de subaditividad. Es decir, tú puedes tener un conjunto de gastos que tienes que realizar y que puedes o no distribuir entre una sola línea de productos o varias líneas de productos. Por ejemplo, tú tienes el tamaño de una planta dada con unos costos fijos, unos costos, por ejemplo, de mantenimiento, de seguridad, que puedes imputar, puedes contabilizar contra una sola línea de productos. Por tanto, naturalmente, el peso que va a tener sobre esa sobre esa única línea, sobre ese único producto generado, ese monoproducto, pues va a ser mayor que si tuvieras 2, 3, N líneas en las cuales puedas efectivamente distribuir y por tanto generar pesos menores, cargas menores en términos de costos fijos para cada una de las líneas de producción. Esa condición de poder distribuir esos gastos entre muchos vehículos, por ejemplo, esas son las ventajas de un holding, ¿okay? de una empresa matriz que tiene distintas subsidiarias, distintos vehículos, o el discreto encanto, de nuevo, de Alimentos Polar, que gracias a su branding, gracias a su marca comercial, y además, seguramente por gastos de publicidad, de mercadeo, etcétera, que ha realizado en el pasado, ahora cada nueva marca trae, como diría el viejo refrán, un pan debajo del brazo. El pan debajo del brazo es los costos, los menores costos de producción, gracias a que ya está en el mercado, que tiene esa lealtad de los consumidores, esa buena reputación, pero también tiene, por ejemplo, un sistema de distribución, de delivery de sus productos, donde hay claramente aprovechamiento, y junto con el camión donde envías lo que sea, harina precocida, bueno, envías masa para panquecas o para cachapas, o envías arroz mari, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, ese ahorro de costos que captura típicamente, y no exclusivamente, pero con alta concentración, la empresa multiproducto, podría ser también una razón, digamos, para una derivación que no vamos a utilizar aquí. Aquí nos vamos a concentrar en demandas que son distintas y que guardan entre sí relaciones de competencia o de complementariedad, digamos, de cooperación entre ambas. ¿Okay? Y también se podría presentar con este concepto de economía de enfoque el caso donde las demandas sean separadas entre sí, pero las funciones de producción sean conjuntas o sean únicas, y eso podría también generar una política de precios, de marcaje de precios, especialmente si los procesos son como establecemos allí, o como indicamos, son procesos que requieren tiempo. Pues seguramente ese tiempo y los volúmenes óptimos de producción periodo a periodo
vamos a hacer ahora una pequeña, un inciso adicional sobre economías de aprendizaje, originaría que seguramente los volúmenes en los periodos iniciales de producción fueran mayores para capturar a su vez, más allá de la maximización de T igual a cero, T igual a cero, T igual a cero, es decir, maximización periodo a periodo, sino que la maximización, digamos, como proceso donde las expectativas o donde los horizontes de planeación son más amplios, seguramente estimularía a que al arranque de ese journey, de esa historia de producción, los volúmenes sean mayores para tratar también de recorrer mucho más rápidamente o más rápidamente, disculpen, esa curva de aprendizaje y capturar también los ahorros de costos que la experiencia, que la captura de capacidades de aprendizaje, etcétera, te genera típicamente para esas economías que llamamos the learning by doing. El learning by doing, que al final del día eso es, aprendes haciendo. O sea, es la experiencia, es las pruebas, el ensayo y el error, la capacidad de corregir, digamos, fallas y de entrenarse y de formarse. Y no solamente estoy hablando del talento humano, pero también el talento, digamos, organizacional, gerencial, los skills, las propias redes de distribución, esos intangibles como la reputación o la imagen de marca, etcétera, terminan siendo procesos que se dan en el tiempo y que varían en el tiempo y en principio favorablemente, es decir, cuanto más estás en el sector, más sabes del sector y del proceso productivo que lo acompaña y por tanto más productivo puedes llegar a ser. Bien, entonces pasemos a concentrarnos en cómo quedaría la maximización conjunta y cuál sería los precios resultantes de ese ejercicio de optimización comparados en el caso del multiproducto con la firma monoproducto. ¿Okay? Y eso, digamos, esas brechas, esos precios mayores o menores van a depender del signo que tenga la interdependencia estratégica. Y de hecho, y solo para dejarlo planteado sin mayor explicación, si de hecho estás enfrentando mercados, sobre todo en bienes complementarios, con elasticidades diferentes y efectivamente el bajar el precio en un bien te estimula mucho la demanda del otro conjunto de bienes o el otro bien complementario, podrías eventualmente tener una política de precios donde el precio no estuviera en el mismo porcentaje en un mercado que en el otro mercado sobre el costo marginal. Incluso podría ser uno a costo marginal porque ello sería una especie de financiamiento, de subsidio cruzado a la producción del otro bien que tiene una mayor capacidad de respuesta, una mayor sensibilidad y por tanto en el P por Q, en la elevación de Q, te va a generar con un pequeño descuento de precios una expansión del ingreso que puede ser muy interesante. Entonces, eso es lo que podemos observar incluso en algunas marcas de nuevo multiproducto donde hay precios donde el markup es muy pequeño, incluso donde se vende a costo o incluso con un cierto subsidio y por tanto se vende por debajo del costo marginal, con tal de estimular los bienes que se consumen conjuntamente y por tanto generar en el agregado un efecto favorable o incremental sobre el beneficio. Veamos el análisis más matemático, más formal y empecemos bueno, por recordar cómo quedaría modificada la función de beneficios cuando pasamos de un producto, de generar un bien a producir dos líneas de producto. Nada nuevo bajo el sol, perdón. Lo que tenemos que hacer es ampliar nuestra función de ingresos PQ para un segundo producto, de manera tal que tenemos como dos componentes principales en la generación de ingresos, aquellos que derivan de la producción y venta del bien 1 y del bien 2. Y a su vez, desde el lado de los costos, pues también hacer la separación, podrían ser únicos, ¿ok? Podrían, pero la forma, digamos, generalizada de presentarlo es así,
Podrían ser únicos, podrían ser diferenciados, pero en todo caso tenemos que considerar cuánto cuesta producir el bien, los costos totales asociados al bien a la línea 1 y a la línea 2. De manera que las comisiones de primer orden, de nuevo para que las recuerden, sería el conjunto de, digamos, la maximización del beneficio en términos de los volúmenes seleccionados óptimos o como óptimos para la producción 1 y 2. Y fíjense ustedes que aquí la composición incluye un elemento muy importante, que es desde el lado de los ingresos, mi ingreso marginal para el bien 1, para la generación del bien 1, viene dado por la típica forma del ingreso marginal bajo monopolio, es decir, precio menos el descuento, que es este componente inicial, es decir, cuánto el agregar, el colocar una unidad más me va a obligar a generar descuento de precio sobre el total de bienes colocados, ¿ok? Ese componente que se deduce del precio al que vendo esa última unidad para formar o para calcular, para obtener el valor del ingreso marginal. Pero fíjense ustedes que, y el otro componente del costo marginal, bueno, simplemente cuánto me cuesta producir esa unidad. Pero además estamos incluyendo un tercer término desde el lado de los ingresos, que es el impacto que tiene o la dependencia, la interdependencia estratégica. Es decir, ¿qué efecto tiene, fíjense ustedes, el colocar una unidad más sobre el precio de la mercancía 2 ponderado por el volumen total que colocó el mercado de ese bien? Y donde a priori no podemos imponer un signo en esa interdependencia porque dependerá efectivamente de la relación que medie, del parentesco que haya entre el bien 1 y el bien 2. Hacemos 3/4 de lo mismo para la producción del bien 2 y aquí pues la interdependencia es ahora en dirección, modifico Q2 y dejo alterado o inalterado, si los bienes son independientes, el precio de la mercancía 1 y pondero ese efecto o ese impacto de suma o resta sobre el ingreso conjunto de la producción 1 y 2, ponderado por la producción, en este caso 1. Y de nuevo considero o deduzco del costo marginal para identificar como condición de primer orden o condición necesaria que esto sea igual a 0 y por tanto que no haya ninguna fuerza, ningún incentivo a que yo altere el Q para que a su vez, y eso ocurriría cuando es distinto de 0, para reducir el volumen y ampliar el beneficio o aumentar el volumen producido y también ampliar el beneficio. Cuando vamos al caso de los bienes independientes, pues es muy sencillo. Este componente, a ver, marquemos, por favor. Ok, bueno, muy bien, muy bien. Marquemos. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es este componente estratégico, ¿ok? Y no importa Q, porque Q como máximo, digamos en el peor caso, es igual a 0 y por tanto es trivial, es como si fuera monoproducto, pero para valores positivos, esto no garantizamos que el signo sea positivo, puede ser negativo. Y en el caso de los bienes independientes, lo que ocurre, pues, típicamente es esto, que lo que yo hago con el precio de 1 deja inalterado la demanda del bien 2 y viceversa, lo que haga con el precio de 2 deja inalterado la demanda sobre el bien 1 y por consecuencia el signo total de la parcial de, de Q en términos de P sería igual a 0. Eso nos deja entonces una maximización independiente también, una maximización individualmente considerada o no conexa, tanto para el bien 1 como para el bien 2. Esto, pues, por supuesto, tiene que ser igual a 0 y es el caso, repito, más sencillo, diría casi que trivial de el monopolista multiproducto. Por el contrario, puedo tener una relación donde la derivada parcial sea positiva y eso me da indicios de que la valoración que hacen los consumidores es que los bienes pueden ser intercambiados entre sí, pueden ser sustitutos. De manera tal que si a mí se me encarece el bien 1, pues yo puedo apelar al consumo del bien 2 para compensar, para sustituir, de hecho, entonces, el bien encarecido por el bien
abaratado. Y entonces eso me marca el signo positivo de la derivada parcial, con lo cual a su vez el ingreso marginal derivado de 1 adicionado al efecto estratégico positivo, ¿ok? Me va a determinar que el ingreso marginal, tanto derivado del efecto directo como del indirecto, va a ser mayor que el puro ingreso marginal en el caso del monoproducto. De manera tal que cuando igualo este impacto sobre el ingreso total, suma de 1 más 2, con el costo marginal, me va a generar un volumen óptimo, que es un volumen inferior en el caso del multiproducto al caso del monoproducto, porque desde luego ese signo positivo me genera que al final del día, el descuento y la caída en el ingreso, producto de aumentar el precio de uno, me detraiga generación de ingreso más allá del precio directamente y del descuento que hago sobre esa misma mercancía. ¿De acuerdo? Entonces, el monopolista que está solo, que produce un solo bien, va a generar un volumen de producción mayor cuando que el monopolista multiproducto genera tanto el bien 1 como el bien 2. ¿Okay? Y eso entonces hace, digamos, dicho en lenguaje cotidiano, coloquial, eso hace que cada vez que yo pretenda como multiproducto vender una unidad adicional de uno o del otro bien, eso me va a generar efectivamente disminución de las ventas en el otro mercado, ¿ok? Porque la forma de estimular, pues naturalmente, la forma de estimular ese mayor consumo del bien supone un descuento de precio. Ese descuento de precio a su vez me hace menos competitivo el bien sustituto que está vinculado a este. De manera tal que eso va a hacer que efectivamente en ese mercado el precio tenga que subir una vez que se reduce la demanda producto de la sustitución generada en el mercado 1 sobre el mercado 2. Eso es lo que podemos llamar una interdependencia estratégica negativa o una externalidad negativa. De hecho, en este caso, las funciones de utilidad de los consumidores, las funciones de demanda derivadas de esas funciones de utilidad no son independientes entre sí, por tanto se presenta lo que denominamos un efecto externo, un spillover effect o una externalidad, en este caso negativa, medida como pérdida de ingreso. Y que hace que la producción entonces en ese mercado sea menor que aquella que sería vista bajo la perspectiva de un monopolista que solo produce ese bien o que produce bienes que son independientes, que producen varios bienes pero que son independientes entre sí. ¿De acuerdo? Si en contraste la relación que media entre los bienes es de complementariedad, pues no me voy a detener demasiado aquí. Ahora el signo de la derivada parcial es opuesto, es negativo. Eso lo que significa es que si yo descuento el precio de un bien, genero un descuento, voy a estimular la demanda de ese bien, pero como ese bien, café, azúcar, lo que sea, cauchos vehículos, gasolina vehículos, cotufa, servicio de cine, etcétera, pues simplemente lo que va a ocurrir es que efectivamente voy a alentar la demanda del bien 2. De modo que toda esta expresión es negativa, el ingreso marginal entonces me va a generar, digamos, va a generar un efecto en el cual las cantidades totales, los precios y las cantidades totales, en el caso del monopolista multiproducto, pero que genera bienes complementarios, van a ser superiores que lo que individualmente o un monoproductor de ese bien estaría generando, porque no consideraría el efecto favorable, la externalidad positiva que sobre el otro mercado que estaría produciendo otra empresa y no ella, me estaría generando. Y pues lo mismo también para el caso del bien 2. Lo cual entonces, en términos tanto gráficos como, digamos, de la solución, nos narra el hecho de que
Cuando vendemos una unidad, el bien uno también, eh, digamos, promueve una campaña publicitaria a favor o un impulso favorable para el mercado del bien 2 y eso, pues por supuesto, ese volumen para una función de demanda dependiente negativa hace que el descuento de precios se tenga que admitir una reducción del precio. Y eso, pues claramente, marca una ganancia en el ingreso total, originado en la mayor producción del mercado 1, y eso mayor, desde luego, que aquella que sería observada en el bien 1 o en el bien 2, pero si estos fueran, no tuvieran relaciones de dependencia o simplemente si lo produjera una empresa, un monopolista monoproducto en un caso y un monopolista monoproducto en el otro. Ojo, estamos hablando de monopolistas, no estamos hablando de oligopolistas, no estamos hablando de firmas en competencia perfecta. Estamos preservando la condición de que efectivamente esa demanda es satisfecha por solo un productor y que el ingreso marginal tiene inevitablemente ese comportamiento que indicábamos al arranque de esta unidad temática. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien.